Estamos en un episodio más aquí en el Cara a Cara en nuestra segunda temporada, donde hablamos con personas reales de temas a veces no tan bonitos, a veces son temas que vienen a topar nuestra vida, a cambiarnos de alguna manera, a transformarnos, quizás a encontrar nuestro propósito también de alguna manera. Y hoy está con nosotros Mile Córdoba. Gracias por acceder a esta entrevista. Te encontré en redes sociales. A veces las redes sociales son positivas para poder encontrarnos con personas que realmente tenemos cosas en común quizás, o de repente dices, ¿por qué me apareció esta persona aquí? Seguramente también tiene que ser por algo, ¿no? Entonces, Mile, gracias por estar aquí en el Cara a Cara. Muchas gracias, Dani, por invitarme. La verdad, para mí siempre es un honor hablar de todas estas cosas porque en verdad hace falta ese interés, ¿no? Esa parte de la... Sigue nomás, tranquila. Para mí es súper importante hablar de estos temas porque hay gente que no sabe qué le pasa y que de repente tienen un ataque de pánico y nunca supieron cuándo comenzó la depresión, nunca tuvieron como ese proceso y eso es como difícil de encarar al principio. Así es. Mile ha pasado por momentos complejos en temas de ansiedad, depresión crónica, ataques de pánico, y vamos a conversar un poquito sobre esto. Quizás se habla mucho de salud mental desde la pandemia acá, mucho más, creo yo, desde el COVID acá. Siempre ha existido, siempre ha estado ahí. Quizás antes no era tan visible o antes la gente no alzaba la mano y pedía ayuda de lo que estaba sucediendo o no sabían qué es lo que estaba pasando. Y para muchos puede ser una moda que hay en redes sociales, que todo el mundo habla de este tema, pero para muchos es una batalla que tenemos que pasar todos los días. Me incluyo en la batalla porque yo tuve mi primer ataque de pánico en el 2021 y en ese momento pensé que me iba a dar un ataque al corazón. Me fui al hospital. Y ahí comenzó mi camino de entender de dónde venía la ansiedad, el ataque de pánico. Visité muchísimos médicos y doctores que también podríamos conversarlo aquí. Y yo creo que es una batalla que muchos viven en sus hogares. Entonces, quería que me cuentes, Mile, tu experiencia o cómo pasó tu primer ataque de ansiedad o tu primer ataque de pánico o cómo llegaste a ser diagnosticada con una depresión crónica. Mi primer ataque de pánico fue en la universidad. Yo estudiaba en la ESPE, así que en la ESPE me llevaron al IES, donde tenía taquicardia, náuseas, no puedes respirar. Obviamente, esto te digo, pasaría ya hace unos 12 años, tal vez. ¿Ya? Y fue como que, claro, cuando tú vas con un ataque de pánico, donde los doctores te hacen un electro, te hacen una valoración y al final el doctor tiene como una decepción de que tengas solo depresión. Cuando para ti tú no sabes ni siquiera qué es lo que te está pasando. Yo creo que el doctor me dijo, el corazón no duele, o sea, como que perdemos tiempo con pacientes como usted. Y tuvo así como, pero yo no sabía que tenía un ataque de pánico. O sea, para mí era como literal, como que me iba a morir porque así mismo puede pasar cualquier cosa. Esa fue la primera vez que tuve ataque de pánico. Qué poco empático un médico también, ¿no? En ese tiempo creo que eran menos empáticos. O sea, imagínate, hace 10, 12 años yo pasé mucho tiempo en los doctores porque no es solo que te da ataques de pánico, sino que todos los síntomas de la depresión, como yo tenía náuseas, tenía mareos, tenía migrañas todos los meses. Yo tenía que ir al hospital todos los meses a que me inyecten porque yo no podía del dolor. Hubo un momento incluso en el que comenzaron a salirme manchas en la piel, no podía, estaba paralizada, fui al médico. Entonces te hacen, o sea, ahí es cuando tú te comienzas a preocupar tanto, como de, pero es que algo debe estarme pasando porque no puede ser solo psicológico. No es normal, claro. Emocional, o sea, tiene que ser algo del cuerpo, ¿no? Y ahí me detectaron fibromialgia. O sea, la doctora, de hecho, la fibromialgia no es como, o sea, no hay como un examen como tal para que sepan que eres fibromialgia, sino es como que tienen como unos puntos en donde tú dices, tengo colon irritable, tengo migraña, tengo dolor del cuerpo, a veces no me puedo parar, me duele apenas me tocaban. Y ahí te dan este diagnóstico. Y te dan el diagnóstico. Entonces, también tienes depresiva, también tienes ansiedad, también tienes insomnio.
Entonces ya te marcan todos esos puntos y todos estos puntos son fibromialgia. Entonces, claro, un síntoma de la fibromialgia era la depresión. Ya. Antes de este ataque de pánico, ¿tu vida cómo era? Mi vida era tranquila. La verdad, yo sentía que estaba en la universidad, tenía a veces, creo que ya en el último año ya comencé a trabajar. Era tranquila, la verdad, tenía mis amigos, o sea, no, como decirte como que hubo algún detonante, no como tal en ese momento. O sea, tal vez han habido algunos detonantes en mi vida, como que mis papás se divorciaron, a veces tú eres adolescente. Yo creo que cuando tú estás deprimido culpas a todo el mundo por la depresión, ¿no? Y los primeritos son los papás. O sea, es porque tú me hiciste, tú. Entonces yo creo que esa es una parte en la que mi mami y mi papá eran como que los culpables de, ¿no? O sea, pero yo la verdad, así como deprimida, como culpando a alguien en ese momento, no estuve, sino fue como, nada, o sea, solo me quiero morir, o sea, tenía pensamientos suicidas. Entonces como que pasas por esa etapa bien oscura de que no sabes por qué, porque no hay ningún motivo aparente. O sea, realmente no es como que vieras sí, fue por esto. No, simplemente es como, solo me quiero morir y esto es lo que me pasa y no sé cómo manejarlo, claro. Exacto. Además de este detonante que tú dices, muchas veces no lo logramos entender, sino quizás con el tiempo o con los años logramos entender por qué me pasó un lunes a las 7 de la noche cuando yo estaba viendo una película y no pasaba nada en mi vida, ¿no? Ahí el cuerpo tiene memorias muy escondidas que a veces salen justamente en un momento donde hay mucha tranquilidad, mucha paz, donde parece que no pasa nada, pero internamente el cuerpo dice, voy a dar una alerta de algo, ¿no? Cuando tú sigues en este camino de seguir encontrando respuestas de lo que te estaba sucediendo, ¿cómo llegan ya a un diagnóstico de una depresión crónica? O sea, ya en este tiempo donde tenía fibromialgia, ya la depresión severa, crónica, porque, o sea, ya eran más de 6 meses. Luego pasé como 5 años en esta depresión y también con doctores, con psicólogos, entraba, salía, ¿no? Porque es normal, como que para mí era como normal esto de, sí, esto funciona o no funciona. Este doctor te siempre está haciendo bien o no. Y entonces yo como que entraba y salía. Pero llegó un momento en mi vida que me pasó algo muy, o sea, como muy crítico, en el que yo dije, bueno, en verdad me quiero matar. Pero era como que le sigues dando esa como que oportunidad a la vida, ¿no? Entre comillas. ¿Y qué era esa oportunidad que le dabas a la vida? ¿Qué te frenaba quizás en algún momento decir, no voy a tomar una decisión de quitarme la vida? Yo, en ese momento, de hecho, tenía como planificado ya como, o sea, como que si hasta aquí no cambia algo en mi vida, yo ya no puedo más. Y me pasó un accidente en mi brazo, en el cual, o sea, de hecho, me pasaron casi 2 cosas juntas. Una fue que me tomé pastillas para dormirme, porque no quieres estar presente con la vida, o sea, no quieres estar allí. Entonces tuve un problema y me tomé pastillas y fue como que en exceso. En exceso. O sea, no fue en sí como algo que en ese momento estuviera pensando, pero fue algo súper crítico. Y me llevaron al doctor, me dijo, o sea, usted ya estaba muriendo, hay que hacerle un lavado. Entonces esa parte fue como súper fuerte. Y mi esposo incluso me preguntó, me dijo, ¿intentaste suicidarte? Y yo le dije, la verdad solo quería dormir. O sea. Y entonces él me dijo, entonces vamos a la casa y vamos a estar bien. Entonces también tener este apoyo también fue súper importante, y es súper importante que las personas que tienen depresión y tienen estas personas de apoyo realmente, o sea, estén ahí con ellos como que al pie de la batalla. Justo esto te iba a decir. Creo que el levantar la mano y decir necesito ayuda, necesito apoyo, necesito un abrazo, quizás simplemente el hecho de la presencia de alguien, más no que te digan ponte bien, ya tienes que estar bien, la vida es hermosa, porque eso pasa mucho, ¿no? Mira todo lo que tienes, agradece a la vida, ponte firme, tienes un hijo, tienes 2, o tienes padre y madre, qué sé yo, ¿no? A veces lo que se necesita en estos casos es
la presencia de esta persona que te coja la mano y te diga, estoy contigo. No necesitas a veces un discurso atrás, ¿verdad? Incondicional. O sea, y ese amor incondicional, o sea, incondicional con una persona, porque creo que eso te hace querer quedarte. Entonces, y sobre todo que logren entender que no estás inventando el síntoma, no estás inventando lo que te está sucediendo, no estás inventando lo que estás sintiendo, ¿no? Porque como dices tú, el dolor es físico, el dolor es real. A veces cuando dicen el corazón duele, sí, el corazón sí duele, ¿no? Sí, es verdad. Sí. O sea, yo pienso que mi esposo tuvo una madurez emocional para sostenerme increíble. Pero después de eso me pasó un accidente. ¿Ya? Yo tuve un accidente en mi brazo donde me caí y me dijeron que no iba a volver a mover mi brazo. Y eso era como, o sea, después de eso que me pasó, fue como un alerta de, bueno, o sea, ¿qué pasa? No me pasa este accidente y es cuando como que tus pensamientos también atraen todas esas cosas, esos eventos, esos accidentes que te pasan. Y yo dije, bueno, si no recupero mi brazo, porque me dijeron que me iban a cortar, que ya no lo iba a poder mover nunca más. Y entonces existía esa posibilidad. Y mi papá es de Colombia y me ayudó a conseguir un doctor en Colombia para operarme el brazo. Entonces me fui a operar en Colombia, pero al final o sea, como que si no me recupero mi brazo, ya, o sea, no pasa nada porque igual me quería morir. O sea, es como que siempre ves, la solución siempre es esa. O sea, la solución siempre es morir. Para una persona con depresión y ansiedad y que tiene pensamientos suicidas, siempre esa es como su carta del final, de la salida. Y entonces para mí esto era como que yo dije, bueno, voy a intentarlo. Resulta que la operación funcionó. Y yo dije, bueno, ok. Entonces iba a terapia y dije, ¿de qué me sirve mi brazo bien si mi cabeza, mis pensamientos y todo lo que me está pasando está mal? Todo el tiempo estos sentimientos de culpabilidad, todos estos sentimientos de soy mala, soy la peor, no he hecho nada, o sea, todas estas cosas que te pasan y realmente recién estás comenzando a vivir, ¿no? Entonces, ¿a ti te medicaron para tu depresión? Sí, yo estuve con ansiolíticos y antidepresivos, pastillas para dormir. Incluso una vez hasta me dieron Xanax en una temporada, que son pastillas súper fuertes que necesitan la prescripción médica y del Ministerio de Salud. Entonces, sí. ¿Y eso te ayudaba de alguna manera? ¿Mejoraban los síntomas? ¿Mejoraba tus ganas de vivir? ¿Mejoraba tus ganas de ver la vida de una manera diferente? Nunca. La verdad, para mí solo sirvieron para estar como entre que estás y no estás presente, como sí, ajá, aquí estoy. Pero no realmente para estar como ahora, por ejemplo, estoy, ¿no? Entonces, para mí eso sí cambió mucho. Y yo, digamos que tomé pastillas hace 5 años y hace 5 años dejé de tomar pastillas. ¿Ya? O sea, son 10 años de lo que tomaba pastillas. Y claro, o sea, la diferencia es increíble. O sea, es increíble poder tener herramientas que te ayuden a sostener esos procesos de depresión, de ansiedad. Esto es algo que realmente te abre una posibilidad distinta, ¿no? Entonces ya... Después de tu accidente del brazo, comienzas a tener un cambio más positivo. ¿Cuándo comienzas tú a encontrar cierta salida a tu tema de depresión, de ataques de pánico, de ansiedad? Yo, la verdad, voy a ser súper honesta. Yo comencé con terapia como todos empezamos, con terapia psicológica, con el psiquiatra, con de nuevo la medicación, quedarte ahí hasta que funcione, hasta que en un año vi muchos cambios. O sea, vi cambios, eran importantes. Me dieron de alta los 2 doctores, ya no tomaban antidepresivos. Y fue como, sí, la logré por fin después de 5 años. Y después hubo un evento que pasó, una pelea, algo, y otra vez. Se activó. Quería morirme.
Y esta vez ya no era solo el querer, sino el, no, es que ya, o sea, ya, no puedo más. O sea, no voy a seguir viviendo así y tampoco es vida tomar pastillas por siempre. Y tampoco depender de una persona externa, de tu psicólogo o algo. O sea, dije, no puedo, o sea, ya no puedo seguir así. Entonces, para mí fue como, ese sí fue como, yo no sé, digo, yo tengo como una lucecita que en ese momento, o sea, me impidió continuar. Porque querías dar el paso para no estar aquí. Claro. ¿Y qué es esta lucecita quizás, o qué es esta terapia o algo que fuiste encontrando de decir, esto realmente salvó mi vida para estar hoy presente y estar aquí? Yo creo que las personas que tú amas son como esa luz. Yo creo que al final, o sea, al final queremos como estar presentes con ellos. Entonces, por ejemplo, a mí, mi esposo, cuando yo le dije esto, que me quería, o sea, que ahora sí me interne, por favor. O sea, le dije, intername, porque en serio, ya no puedo más. O sea, me voy a hacer daño. Entonces él me dijo, no, vamos a poder. Sí, te pases. No quiero internarte porque eso sería como la última cosa que hiciéramos. Y me llevó a Galápagos. Ya. Yo digo, a veces la gente puede pensar que fue un poco irresponsable, pero la verdad fue lo mejor que me ha pasado en la vida. Porque cuando me llevó a Galápagos, yo volví a conectar conmigo. La naturaleza, quizás. Ajá, comencé a meditar en la playa. Y era algo tan extraordinario, o sea, meditar en la playa con la paz y tranquilidad que te da ese lugar. O sea, fue bien mágico. Y cuando comencé a conectarme conmigo, yo sentía unas cosas así como que salía una luz dentro de mí y veía colores y veía cosas que yo nunca había visto, porque ya para ese entonces ya estaba buscando alternativas. Y una de estas fue la meditación. Ya. Y comencé a sentir como de nuevo una conexión con el universo, con la tierra, con tu ser. Y cuando yo regresé dije, no, o sea, ok, ya esto sí me funcionó, pero ya no me funciona más. No de nuevo, voy a buscar algo alternativo, porque para esto también es como que solo existe la medicina tradicional. Y tú como... Hay algo más allá. Ajá. Entonces ahí fue cuando comencé a conectar con algo diferente. Entonces dije, voy a ir por una técnica que conocía, que había escuchado mucho, que era el Reiki. Y fue como, otra vez sentía como... Conexión. Esa conexión otra vez. Ajá. Y estudié Reiki. Y comencé como a ver todas estas formas, ¿qué más hay? ¿No? Entonces, ángeles. Y de repente veía un video de los ángeles y de repente sentía como algo externo así. Yo me moría de miedo. Yo no sabía que, o sea, siempre estuvieron ahí. No es que cuando sientes aparecen. No, o sea, siempre están ahí, sino que tú nunca los ves. Entonces para mí fue como darme cuenta de que existía como algo más. Y luego encontré una técnica que me encanta, que es la técnica en la que te dedicas ahora. Me dedico ahora, que son las barras de Access. ¿Qué son las barras de Access, Mil? Las barras de Access es un proceso donde tocas 32 puntos en la cabeza que te ayudan a eliminar pensamientos, sentimientos, emociones y creencias que te limitan, que limitan tu vida. Entonces yo cuando comencé a hacer barras, yo hice 3 sesiones de barras porque tal vez para mí fue suficiente. Hay personas que pueden hacer más o menos, pero yo en la tercera sesión entendí la vida. O sea, porque por primera vez ese ruido, esas voces, esas cosas que yo escuchaba ya no eran algo que no estaba pasando, sino era algo que estaba pasando. Y al tomar el curso de barras, el tomar como estas otras herramientas, me hizo darme cuenta de que había un mundo mucho más amplio que el que nos dibujaron. Y estos pensamientos repetitivos que tenías comenzaron a alivianarse. Comenzaron a cambiar totalmente. Y mi cerebro comenzó a cambiar totalmente. Y mi felicidad comenzó a aumentar. Y yo me sentía una mujer más feliz. Antes sentía que era un poco problemática. O sea, como que siempre... como que, cualquier cosa me molestaba o no sé qué. O sea,
Y sí, o me peleaba un montón a veces con mi esposo porque a veces pasa, y especialmente cuando estás deprimido o ansioso, te pegas con la primera persona que está ahí al frente. Claro, ese es tu lugar seguro también, ¿no? Entonces muchas veces es por ahí. Entonces sí, y de repente comenzamos a tener buena comunicación, casi no peleamos, nos llevamos súper bien. Y ya no solo con él, sino con muchas personas que estaban alrededor. ¿Tú crees que tal vez este proceso que tuviste que tener de 5 o 6 años para encontrar este camino quizás más holístico, más humano, que te llevó a salvarte de alguna manera y a encontrarte con tu ser, con el universo, contigo, este es el propósito que tú encontraste después de toda tu depresión y ahora eres una persona que hace los talleres también de barras, ¿no? Sí. La verdad, yo siento que todo es perfecto, ¿no? A veces queremos como acelerar los procesos o ralentizarlos realmente, pero el proceso es tal cual debe ser. Lo que pasa es que es como esta parte que queremos tener el control del tiempo, como si ya mañana fueran a pasar las cosas. Y a veces incluso eso me pasa hasta cuando hago mis terapias. Las personas quieren ver cambios ya, mañana. Entonces, sí, muchas veces sí los comienzas a ver, pero es como una práctica diaria. O sea, donde, por ejemplo, si tú tomas una clase de barras, vas a aprender como unos procesos verbales. ¿Ya? Digamos que es algo así como programación neurolingüística. Entonces, cuando tú comienzas a hacer esto en tu cabeza, te comienzan a pasar cosas mágicas, pero realmente no es magia, pero decimos que son cosas mágicas. Porque tú comienzas a enfocarte en una posibilidad distinta. Ya. Comienzas a enfocarte en, si bien es cierto, hay esta posibilidad de que pueden pasar un montón de cosas malas, hay esta posibilidad de que hay algo distinto. Entonces, a veces usamos preguntas, por ejemplo, en vez de usar como el juicio, el trauma, el drama, usamos una pregunta que me encanta, es como, ¿cómo puedo mejorar esto? Y de repente estoy aquí contigo haciendo un podcast. ¿Me entiendes? Yeah. Entonces, es como que te comienzan a pasar estas cosas. No irnos siempre al fatalismo, sino irnos quizás a lo positivo. Es que cuando tú cambias, cuando eres como fatalista, digamos así. Cuando cambias al positivo, tú no te lo crees. Sí. Porque es como, sí, va a ser un día grandioso. No, no funciona así. Sino, por eso Access te invita a hacer preguntas. Entonces, estoy siendo fatalista, ok, ¿cómo puede mejorar esto? Entonces, ¿qué es lo que hace tu cerebro? Básicamente es pensar en que hay otra posibilidad distinta, además de la que estás viendo. Entonces, mira, el cielo está hermoso. Mira. Voy a ir a comer más tarde con una amiga o mi hija está jugando, le voy a ir a ver, qué sé yo. Escribí a un amigo que nunca me había escrito. O sea, ¿por qué? Porque ahorita estoy abierta a una posibilidad distinta, algo que cambie mi día. Y eso me encanta. O sea, a mí me han ayudado mucho las preguntas que tenemos. Es como, ok, ¿qué más es posible? O sea, estas preguntas que son súper fáciles porque ya no es entrar al pensamiento positivo, sino es como, existen todas estas posibilidades, pero estas también. Entonces el mundo puede ser, y tú eliges. Tú puedes elegir. Entonces, y tú ahora eres facilitadora. Si hay alguien que, por ejemplo, quiere escribirte porque está pasando por un tema difícil, tú puedes enseñarle cómo funciona esta técnica. Sí, yo soy facilitadora, puedo dar sesiones y también doy clases de barras de Access, de rejuvenecimiento energético. Tienes una técnica donde te ayuda a conectar con el cuerpo. Y la verdad es que todos estos también me han llevado como a mi propia técnica, que es sanación energética, en donde, como te decía, que cuando la primera vez que conecté, yo sentía así como que salía una luz de mí y a partir de esto yo fui como teniendo esta conexión, ¿no? Con los ángeles, o sea, con seres de luz, en donde me iban diciendo como, haz esto. O sea, cuando una persona venía a mis consultas, haz esto. Y yo comencé a aprender de ellos. Y esto fue algo muy lindo. Fue una técnica que comenzó como una exploración realmente que he venido haciendo también unos 3 años. Ha sido muy interesante. Como, yo siento que es como el complemento perfecto, en donde, o sea, te sientes desconectada de tu cuerpo, no quieres estar aquí,
pero también te falta algo espiritual. Esa esperanza, esa fe es donde yo conecto con la sanación energética, como es tu espíritu con este cuerpo. Y luego viene la parte de tu cuerpo, en donde, como tú decías, se guardan memorias, donde se guardan esos pensamientos, donde se guardan esas creencias, que se trabaja con la parte de Access Consciousness, que son maravillosos, ¿no? Que tú puedes hacer si una persona tiene como una enfermedad igual a la de su mamá, puedes hacer un proceso de cuerpo que se llama, donde esa imposición de manos te ayuda como a desaparecer un poco los síntomas. Qué interesante. Ajá. Entonces es súper interesante cómo conectamos. Realmente cuando estás conectada con el ser, o sea, cuando tu ser está conectado aquí en este cuerpo, en este tiempo, en este espacio, todo comienza como a regularse. O sea, todo tu cuerpo también se ve diferente. Y también ya como tomas de nuevo las cosas en la vida, comienza también a cambiar. Yo hace unos meses volví a caer en un estado depresivo, donde un momento en el que otra vez no me pude parar de la cama. Y fue como, ok, ¿qué debo hacer ahora? Como tienes ya las herramientas. Exacto. Y fue como, entonces, ya en 1 o 2 meses fue como, claro, es el tiempo, ¿no? Que más o menos te digo, fue como, ok, salir adelante, y eso fue algo maravilloso, y por eso me encantan todas estas herramientas. Qué lindo, Mile. Igual habrá gente que nos esté escuchando que tal vez pasa por momentos igual de depresiones crónicas, que se les hace mucho más difícil conectar con temas holísticos, y también hay que tener el respeto de que hay enfermedades muchísimo más profundas también, ¿no? Bipolaridades o temas que realmente siempre tienen que ir de la mano de un psiquiatra también, y es importante decirlo aquí en el programa, no estamos quitando lo uno con lo otro, creo que pueden ir de la mano muchas veces, también tener estos temas de respiración, de meditación, de las barras de Access, entre más herramientas tengamos en nuestra vida, creo que siempre va a valer. Hay muchos casos en el mundo actualmente de temas muy complejos con la salud mental. Entonces creo que cada persona tiene la posibilidad de buscar la ayuda que necesite, y no por eso aquí en el programa, porque tal vez a ti te funcionó, quizás a otra persona no le funciona, porque su tema es muchísimo más profundo, quizás, sin desmerecer el tuyo, el mío, el de la otra persona que nos escucha sin ningún punto, pero sí es importante también buscar la ayuda que tú creas que necesitas en la vida también, ¿no? Sabes que sí, es impresionante. Yo cuando pasé por estos momentos fui al psicólogo y luego me corrí a las barras. Y esto era como un gran complemento, porque a veces tú no sabes cómo sacar toda esta información de ti, y a veces hacen buenas preguntas en donde tú puedes mira, esto es lo que me estaba pasando, gracias. Y tener esta herramienta complementaria en donde puedes como facilitarte la vida es increíble. Y sí, o sea, yo para mí o si les puedo dar un consejo, es si hay algo que te llama la atención y que quieres probar, hazlo. Porque tal vez es tu intuición, tu saber el que te está llevando hacia ese lugar. Si escuchaste este podcast y te dices, yo creo que las barras son para mí, haz una sesión. Y mira qué pasa, ¿no? Porque a veces yo también yo era súper incrédula, o sea, porque yo no creía en esto, ¿no? Y fui a una sesión y fue como, wow. O sea, no sé, ¿dónde están mis pensamientos esos que estaban aquí repitiéndose, que estoy mal, que estoy mal? Ya no estaban. O sea, así duré unos días y luego regresaron. Pero es como un trabajo constante. Un trabajo constante. Bueno, Mile, sabes que al final de las entrevistas de esta temporada, que estamos hablando sin filtros desde el corazón, tengo una pregunta para ti, y es, si tuvieras a Dios de enfrente, que esta mañana entró a tu casa, tienes una sola pregunta que le pudieras hacer, ¿cuál sería la pregunta que le harías? Yo la verdad siempre hablo con él cuando medito para mí, entonces no tengo más que decirle que gracias. Gracias, porque a veces, o sea, la vida es linda cuando la quieres ver linda, y o sea, gracias por todo lo que me ha dado, gracias por todo lo que ha hecho por mí. Y realmente gracias, porque a veces yo siento que él habla conmigo todo el tiempo. Entonces es como que si
ves algo lindo, ves algo hermoso, o sea, Dios está ahí, Dios está en las personas, está en los animales, está en el aire, está, o sea, realmente cuando estás tan conectado, Dios está en todos lados y... Entonces no habría una pregunta, Más solamente gratitud. Solamente gratitud. Gracias por haber estado aquí en este Cara a Cara, Mile. Muchas gracias por invitarme.